Ok, bueno, buenas noches. Vamos a empezar ahora a hacer un resumen rápido de la mecánica lunar, eh, la mecánica del ascendente. Vamos a ver la mecánica solar y quizá la casa uno. Si no, a final de cuentas ya tengo el template de ya más ordenado y estructurado con un ejemplo claro y preciso para que sea muy dinámico, el que puedan seguir los pasos para generar cada prompt. Entonces, les voy a platicar de este documento que estoy haciendo, primero para que vean la estructura y, y vean que ya lo estoy estructurando todo, digamos, en un manual donde van a poder ver cada prompt, cuáles son los pasos, un ejemplo con una carta natal eh, real. Entonces, en este documento que les voy a pasar, voy a subir al Drive y les voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Van a ver lo que es primero pasos para generar prompts, pero ya de toda la carta natal. Ahorita vamos hasta bueno, en este manual vamos hasta las 6, pero ahí voy a dejar todos los pasos. Luego también cuando veamos tránsitos y revoluciones solares, voy a agregar ahí también las técnicas para generar el prompt. Pero bueno, ahorita está mecánica lunar, solar, ascendente, casa uno 2 3 4 5 y 6. Entonces, aquí cuando entren al documento van a ver una tabla de planetas, longitudes y, perdón, planetas, en qué signo zodiacal están, en qué casa están, y luego las casas en qué signo están y en qué grado están, que es las tablas que ya conocemos. Pero esta tabla en particular va a tener la información del ejemplo que hay en cada generación de prompt. Así, por ejemplo, cuando tengan dudas, van a poder ver la carta o la información de la carta para ver si están comprendiendo o no. Y también, obviamente, el grid o la matriz de aspectos de planetas, puntos kármicos, asteroides y estrellas fijas. Ok, bueno, entonces, ahora, esta información la voy a dejar aquí y luego van a ver por cada segmento, por cada área de la carta natal, van a ver un manual como este. Aquí dice mecánica lunar y luego aquí dice el paso y luego el número. Aquí, por ejemplo, voy a poner, bueno, pongo en todo el manual a qué se refiere este paso. Por ejemplo, aquí es agregar área de conocimiento y personaje para definir el contexto en la que la inteligencia artificial te responderá, siendo un astrólogo especializado y ya hay diferentes categorías de astrología. Y aquí está el ejemplo prompt, que usualmente utilizamos como un machote, un template. Ahora, respondiendo como un astrólogo evolutivo, Jeffrey Wall Green, usando sus libros como referencia. Y de hecho, en general, yo le recomendaría poner solamente un astrólogo por petición para enfocar más su consulta a la IA. Y ahora, por ejemplo, yo cuando estoy haciendo las cartas natales y no estoy haciendo pura mecánica lunar o solar, realmente no pongo este prompt de acá arriba. Entonces, por eso les pongo aquí en los pasos que es opcional. Eso es muy importante. Este sí es súper importantísimo. El paso 2, donde agregas el segundo encabezado, es desde el punto de vista de astrología evolutiva y de linajes, describe la mecánica lunar de una persona, aquí puede ser hombre o mujer, con la siguiente configuración en su carta natal. Entonces aquí le estás definiendo lo que requieres a la IA y cómo quieres que te devuelva el resultado. En este caso es la interpretación de la mecánica lunar de una carta natal. Y luego ya siguen los pasos donde recabas la información que le pasas a la IA. Por ejemplo, localizar la luna, identificando el signo zodiacal. Estos son los pasos que ya hemos estado revisando. Entonces aquí viene el paso, los traté, vi que tenía ahí como detalles de redacción, los mejoré. Y del lado derecho está el ejemplo de la descripción en lenguaje natural de lo que te está pidiendo el paso. Y obviamente arriba vas a poder ver
las posiciones planetarias y el aspecto, la matriz de aspectos para verificar el texto si es que algo no te cuadra y así poder tener una referencia que te facilite el saber si está bien o no el prompt o falta algo, ¿no? También algo que me falta son poner las directrices globales que van en toda la carta natal, que, por ejemplo si es retrógrada, si es estacionario. Ahorita nos va a hablar Mayola uno de nodos cuando van directos. Entonces hay muchos detalles que ya son el detalle fino, las casas interceptadas, que realmente para que tú puedas proveer una consulta de calidad o ya profesional, necesitas esos detalles finos de la interpretación, transmitírselos a la inteligencia para que te dé la información relevante y detallada. Y bueno, entonces aquí van a ver los diferentes casos, perdón, pasos para generar el prompt de la mecánica lunar. Por ejemplo, agregar la descripción de la casa donde se encuentre la cúspide del signo de cáncer, y aquí ya viene un ejemplo. Eh, Agregar la descripción de la casa donde se encuentra el regente del signo zodiacal, aquí ya viene el ejemplo. Si es que la luna no está en la casa 4, agregar la descripción de la configuración de la casa 4, aquí viene un ejemplo. Luego, agregar la instrucción a la IA para que te agregue en el resultado un apartado relacionado a los probables historias del linaje biológico de la persona y cómo se muestran en su actual vida de adulto y posible situación que tenga la persona en la actualidad. Bueno, ahí lo que me falta mejorar la redacción. Pero bueno, aquí es el machote que usualmente ponemos. Pero este template o este pie de página del prompt va cambiando según la casa o según, principalmente en las casas, en la mecánica lunar de ascendente y solar no cambia. Y bueno, entonces aquí a final de cuentas es ya el manual específico y claro para crear la mecánica lunar, basado en que ya pueden leer la información técnica de la carta natal. Este es el del ascendente, el que vimos la clase pasada, que fue la lectura de la carta natal de Cano. Entonces aquí también otra vez viene esta parte de agregar el conocimiento y el personaje para definir el contexto en la que la IA te responderá. Como les digo, es opcional. A lo mejor si están haciendo solamente una mecánica lunar, solar o ascendente sin hacer toda la carta natal, sí es importante este prompt. Pero si no, no es necesario, o al menos solamente una vez. Digo, les digo, yo inclusive en las cartas natales no lo pongo, a menos que solamente haga una mecánica lunar para una consulta de terapia. Y bueno, aquí otra vez pones el siguiente encabezado, que es el mismo, usar la información. Ah, bueno, aquí importante. Como vas a utilizar una conversación de Gemini o de la IA que estés utilizando, la conversación tiene memoria y tiene o sea, no tiene muchísima memoria, pero tiene un grupo de memoria que conforme tú le vas dando los prompts, va haciendo una base de datos de información donde va a estar interconectando la información que tú le estás dando. Entonces, por eso aquí es importante decir, usando la información de la conversación que te agregué previamente, de hecho, aquí tienen, o que te agregué previamente, y desde el punto de vista, ya este es lo mismo de la astrología evolutiva, este, describe el ascendente. Obviamente aquí vas pidiendo exactamente qué es lo que quieres. Si tú le das a la inteligencia artificial una tarea muy grande, la sumariza y te da un alto detalle. Entonces, para que la inteligencia artificial te pueda dar información detallada, tienes que separar o hacer como disparos cortos de peticiones de lo que estás consultando. Eso es muy importante. Y bueno, y recuerden mantener un hilo de conversación. O sea, usualmente yo tengo, por ejemplo, un hilo de conversación para una carta natal y no las combino en ese hilo de conversación, a menos que vaya a ser cruce entre ellas. Pero en general es solo un hilo para una persona. Porque de hecho, si no, la IA te empieza como a querer mezclar la información y ya empieza a generar problemas de comunicación.
Bueno, entonces aquí, por ejemplo, describe el cúspide del ascendente, que fue lo que hicimos la clase pasada. Aquí el ascendente está en la cúspide del Libra 8. Ahora, este ejemplo, recuerden, está contra la información que va a estar en el mismo documento de la carta natal. Describe el planetas que hacen conjunción con el ascendente de la casa 2 y 1, y aquí viene el detalle. El planeta Júpiter-Urano está en conjunción con la casa 12, ambos están en oposición a Quirón, retrogradado. En casa 6 en el signo de Aries, en conjunción al descendente. Y así. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas de esta parte? Recuerden que preguntar es aprender. Pero bueno. Entonces, ahora vamos a ver la mecánica solar, que es un prom nuevo. De hecho, los más complicados es la mecánica lunar y solar. Ya los demás son un tanto repetitivos, ya nada más es practicar y empezar a darles detalles técnicos finos de astrología. Entonces, hoy el que les quiero dar para empezar la mecánica solar, o sea, antes de empezarlo, es, ¿quién conoce el término de casas interceptadas? ¿Y o de qué se trata ese? Si alguien me quiere comentar, estaría muy... Yo tengo casas interpretadas. ok, ok, platicamos. Sí, por ejemplo, yo tengo Aries interceptado, Ujú, o sea, es decir, que ninguna casa hace cúspide en ese signo. O sea, la casa uno está en Piscis y la casa 2 está en cúspide con Tauro. Entonces Aries no tiene no tiene cúspide. salida. Ok, ok. Entonces, esa parte es muy importante porque a nivel interpretativo de astrología habla de que, de hecho, la historia que te cuenta una casa interceptada es la siguiente. Habla de que el camino, más bien, por ejemplo, en la casa uno de Karina, donde está Piscis en la casa uno, luego adentro está Aries y luego en la casa 2 está Tauro. O sea, Aries está dentro de la casa sin tener salida por las cúspides. Entonces ahí lo que te dice es, a ella se le pide ser empática, compasiva, inclusive así como desde la sombra de Piscis es como sacrifícate por los otros, inclusive quizá haya un mandato de da tu vida para otro o para los otros, ponerte en primer lugar o tener derecho a tu identidad, a tu espacio, es como algo que no es permitido. Eh, y luego, el momento esa es la parte de arriba, que digamos que no dejas salir a la energía de Aries. Y luego la parte de abajo que está después de Aries es la forma en que la energía de Aries puede expresarse hacia afuera. Obviamente también habría que ver si hay un planeta que está interconectando los signos, por ejemplo, una conjunción o un aspecto armónico, un trígono o un sextil, principalmente un trígono o una conjunción. Pero a nivel signo zodiacal, lo que le está pidiendo, bueno, más bien lo que le está mostrando la carta natal es Tauro, o sea, tu cuerpo, tu capacidad de generar recursos, es tu camino para recuperar tu derecho a tu individualidad, a tu espacio, a respetar quién tú eres en los mandatos familiares. O sea, ahí el mandato familiar es, no tienes derecho a ser quien eres, es como, y tu vida no es tuya. Así es como está programado el avatar. Y la forma de rescatar o salir de esa encrucijada o esa paradoja en el mundo interior es a través de conectar con tu cuerpo, con el gozo de la vida, con el mundo material, con la capacidad de generar recursos, es esa forma de salirse. Y también tendrías que ver los aspectos con los planetas que le dan salida a Aries. Por ejemplo, ¿en Aries tienes algún planeta, Cari? Y tengo a Marte, sí está Anda. haciendo unas cuadraturas. Y- Ok. ¿Y tiene algún trigono o aspecto suave?
o puras cuadraturas. Ah, no me acuerdo. Ok, ok, pero supongamos que tiene algún aspecto suave, por ejemplo, un trígono. Imagínate que tiene un trígono hacia el sol en casa 5 o a la luna, por ejemplo, en casa 5. Eh, Ahí, por ejemplo, ahí sería a través de nutrir ese órgano, ese planeta en esa casa, es la forma en que le puedes dar vida a esa individualidad que de alguna manera tu cuerpo tiene prohibida. Entonces, si se fijan, las casas interceptadas tienen una interpretación muy, muy potente. Si tú no le dices a la IA no te va a decir que tienes casas interceptadas. O sea, no me ha tocado que las deduzca por sí mismas, al menos todavía. Quizá en un año sí, pero por ahorita no. Entonces, por eso les digo que es muy importante. También en las revoluciones solares me he dado cuenta que aparecen más las casas interceptadas. Entonces hay años o hay épocas o hay lugares de la Tierra donde en general sí hay muchos, perdón, signos interceptados, no casas. Aparecen signos interceptados en las cartas de revolución solar y obviamente también en las natales. Entonces, ese punto es importante. El otro punto se los va a comentar Mayola. Ha estado haciendo muchos análisis de sus ancestros en cartas natales. Algo que me he dado cuenta, y de hecho a mí me pasó, por eso fue el motivo de que empecé a realizar este tipo de cursos. La nueva forma de aprender ha cambiado radicalmente. O sea, la forma de aprender de manera estática o lenta que era previamente, realmente ya son situaciones, digamos, que van a empezar a reducirse cada vez más. Eh, las lecturas de libros, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando leía un libro, la introducción era, pues, me tengo que aventar la introducción porque si dice algo importante, luego voy a tener que regresar. Entonces, bueno. Entonces, agradezco a mis hijos, agradezco a la vida. Y se aventaban una filosofía extraña de su vida y ya luego empezaba los capítulos, ¿no? Y luego el capítulo uno era casi igual, y luego el 2. Y luego ya como en el 4 como que encontrabas saborcito al libro y tú ya me aburrí, hombre. Entonces, la nueva manera es a través de la interacción con la inteligencia artificial y más cuando la alimentas de documentación que tú ya sabes que es relevante y te empieza a dar como los detalles claves. Entonces, pues Mayola nos quiere compartir la parte que descubrió en este análisis que ha hecho de sus cartas natales. Entonces, si quieres compartir, Mayola. ¿Tienes cámara? Sí, Te perdí. gracias. Sí, ya. Hola. Eh, bueno, como comenta Eduardo, pues eh, empecé con una carta familiar y lo primero que me llamó la atención era de que veo que algo diferente, que los nodos lunares tenían una letra B. Y yo dije, "Ach, nunca había visto una letra B", y entonces me puse a investigar y pues era un nodo directo. Lo interesante aquí fue de que los nodos directos, los nodos son es una ecuación matemática que hace que dice que los nodos van en dirección opuesta a los planetas. Entonces, un modo directo rompe totalmente esa regla y por lo tanto, como los nodos son los ejes del camino de evolutivo de la persona, entonces el tener un nodo directo pues rompe radicalmente su encarnación. Entonces es un sentido relámpago, le llaman de urgencia de romper ciclos. Entonces no es nada más un Urano que viene a romper, sino es una persona que ya desde su alma viene a romper totalmente el ciclo de su encarnación en cuanto a la biología en la memoria del ADN biológico. Entonces, después de eso, continué haciendo prácticas y
y me empezó a llamar la atención porque pues como nos hemos estado dando cuenta, pues es mucho detalle de estar escribiendo los prompts y de toda la tabla, ¿no? Pasarla a los prompts y es mucho, mucho detalle de estar ahí observando y transcribiendo. Entonces dije, bueno, pues mi parte intuitiva de que dije, bueno, y que me gusta buscar atajos. Realmente eso fue lo que me hizo preguntarme es qué tan relevante era en los aspectos menores en relación a las estrellas fijas. Y cuál es mi sorpresa de que ahí vuelven a mencionar los nodos lunares. Entonces, al observar esta parte, pues ya mi instinto me empezó a tener mayor curiosidad y meterme un poquito más a investigar. Entonces, me doy cuenta que, que los nodos lunares, como es el eje evolutivo, no es solamente observar en dónde se encuentra el nodo, sino tiene que ver, aquí también es muy importante mencionar el regente del signo donde se encuentra el nodo. Esto le va a dar totalmente otra interpretación y otra profundidad en cuanto a la información evolutiva, hablando de que tomando en cuenta que los nodos lunares, pues es el camino, el eje evolutivo. Entonces, es muy importante mencionar cuando en la carta, yo lo vi mucho en la mecánica lunar. Este, entonces es muy importante ver el cuál es el regente del signo donde se encuentra el nodo, y de ahí hay que observar qué aspectos, qué planetas se tienen en aspectos menores o mayores. Es muy importante que aquí se menciona mucho, sobre todo en los menores, que son orbes. En aspectos menores se tiene que considerar orbes muy pequeñas y exactas. Entre más la orbe sea, se menciona que hasta tres, pero realmente para que tenga mayor impacto en la interpretación, se dice que hasta 2.5. En algunos autores pues sí mencionan que hasta 3. Sobre todo el 3 es cuando tienes un aspecto lunar, solar o con el ascendente. Eso es muy relevante, te va a dar una interpretación impresionante en esa relación si tú ya la haces, la transcribes de que ponga como enfoque. La otra parte es de que, bueno, entonces, regresando a lo de las orbes, y pues también yo decía, ay, es que son un montón, sobre todo en la lunar, que es larguísimo, los prompts. Este, entonces, las orbes se maneja que hasta 5 en conjunciones, sobre todo en los aspectos mayores. Se menciona que para darle, que tenga mayor impacto en la carta, en los nodos, se consideran conjunciones y oposiciones. Y en las menores, de hecho, si tienes, entre menor sea la orbe, ahí es cuando en los mayores es de 1 a 5, pero en las menores, entre menor tenga el orbe, más exacto y más potente puede llegar a ser ese aspecto que un trígono, puede superar hasta un aspecto de un trígono. Entonces es tan relevante, y más si tienes una estrella fija cerca en conjunción o en semicuadratura, semisextil, te va a dar una información sorprendente que sí lo llegué a ver ya después en otro ejercicio que hice de otra práctica, ayer la revelancia que hice, vi esa importancia de mencionar
el regente, y al momento de que estaba una estrella fija cerca en conjunción, el semisextil me dio totalmente una información así, porque había un trígono arriba, con algún planeta personal, y pues sí da una información muy, muy expansiva del contexto para el propósito que hemos estado viendo nosotros que nos interesa, que es en la parte de evolución del linaje. Ok, ok. De hecho, esa parte es súper importantísima, como le comentaba a Mayola cuando me compartía esos hallazgos de relevancia, ¿no? Del no norte y no sur son sumamente importantes. Digamos, o los que ya han estado involucrados con la interpretación de astrología, saben que los nodos es un punto de información muy importante, que es como una brújula, una guía. Entonces, por ejemplo, algo que descubrió bastante Mayola a través del estudio, preguntando a la inteligencia de si era relevante o no, y cuando la inteligencia te da ciertos am, conceptos, ¿no? Que dices, ¿y esto qué es? ¿Cómo se come? Entonces, ella teniendo esa curiosidad a través de tu intuición, vas llegando y vas descubriendo nuevas áreas que digamos, desconocías. Es como un videojuego que se va abriendo y vas descubriendo nuevos niveles ocultos de conocimiento. Entonces, lo que siempre les digo, la práctica es la que realmente te va dando esa sabiduría o ese conocimiento que se va adquiriendo a través del tiempo. Y bueno, es muy, muy importante. Y luego hablando, como comentó también Mayola, ¿no? El nodo sur es súper importantísimo a nivel eventos de linaje que sucedieron en el cuerpo biológico donde encarnó la persona. Eh, Cuando está directo, digamos que es como si fuera un planeta que está retrógrada, o sea, porque van hacia el otro lado. Y algo muy, muy importante, que eso lo vamos a ver en las siguientes clases, los tránsitos de los nodos en las casas donde estén transitando mueven toda tu realidad, o sea, te enfocan, o sea, esos años, los nodos pasan por un signo más o menos, si bien recuerdo, como año y medio o 2 años. Entonces, esa etapa de tu vida, si está pasando el nodo sur, por ejemplo, en tu casa 4, o sea, en el IC, realmente vas a tener, si es el nodo sur, vas a tener una etapa muy fértil para poder sanar tu mundo interior, tu etapa de niño, de niña y de linajes, o sea, de niños y niñas dentro de tu linaje, que realmente es lo que limita mucho de tu expresión de tu espíritu en esta realidad. Entonces, sabiendo esa información, es como, bueno, ahora me voy a poner las pilas y voy a poder empezar a darle más prioridad a mi sanación emocional en este año o estos años relacionado a mi niña, niño interior, o lo que es ser niño, madre, hogar en el mundo interior y va a fluir increíble, ¿no? Y si dejas pasar esos años, pues obviamente lo puedes hacer después, pero primero el nodo sur te va a andar jalando bastante. Entonces, pues yo siempre les he dicho, la astrología es como el lenguaje de la realidad, de la Matrix. Entonces, el dejar el evitar saber leer los astros es como si tuvieras una biblioteca gigantesca atrás de tu casa o enfrente o a un lado y no fueras capaz de leerla. Entonces sería como papel encimado. Entonces también cuando desconoces la astrología, realmente, digamos, no puedes leer lo que el universo te está hablando en todo momento. Hay otras formas, sí, pero como que es la forma más fácil, porque el mundo interior es muy complejo. Aunque vayas navegando y surfeando, hay situaciones que requieren varias capas de evolución dentro de tu conciencia y de tu cuerpo para que logres accesar esa información. Entonces, cada capa te va a llevar 1 año, 2 años en experiencia y de transformación biológica, y luego van a aparecer esas o van a aflorar esas memorias que tú creías que ni existían
Y esa otra capa va a durar 2, 3 años para poder ser transmutada o convertirse en la alquimia a través de tu conciencia. Entonces, los años que tú vas llevando para poder reparar las memorias del linaje son bastantes. Y no es porque, o sea, más bien es porque el cuerpo biológico y tu conciencia requieren esas transformaciones lentas. Si no fuera muy caótico, o sea, fuera destructivo más que constructivo. Y la astrología te da una brújula cuando lo utilizamos para leer el pasado del linaje biológico, cómo sanar estos pensamientos, porque inclusive muchas veces crees que es un pensamiento lejano que de repente te aflora y dices, no, no sé por qué estoy pensando esto, pero ha de haber sido porque vi la televisión y vi a John Wick matando mil por minuto, pero no, realmente son las memorias de los ancestros. Entonces, la mayoría de nosotros venimos de descendencia que vivió revoluciones, guerras mundiales, eh, cambios sociales muy potentes y sin hablar de las conquistas que hay 400, 300 años atrás de nosotros. Y todo eso está programado en la memoria biológica de nosotros. Entonces, el reconocerla y sanarla nos vuelve increíblemente sabios y poderosos, ¿no? Porque al momento de reparar esa parte de tu cuerpo, la presencia del fuego de quien tú eres entra con una fuerza impresionante. Entonces, creo que es muy, muy relevante. Bueno, entonces vamos a continuar. Y ahora está viendo que aquí está Fabricio. Vi que también ya llegó Cano. Entonces ustedes díganme, voy a hacer la mecánica solar. ¿Quién se anima? ¿Fabricio o Cano? Ustedes. Uno de Échale. estos. Ok. No, Carlitos, fue el otro día, me toca a mí. Está bien, está bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Aquí tengo la No, de dale. Fabricio. Entonces, aparte bueno, inclusive lo curioso de estas dos cartas de Carlos y Fab es que su Sol y su Marte están, pero con todo. Salieron como Bruce Lee. Bueno, entonces, y de hecho también por eso agarré esas cartas, ¿no? Porque sus soles están bastante cargaditos de muchos accesorios. No sé cómo se llaman en Zelda, pero aquí en la vida real le decimos dones. Bueno, Así tal cual. sí. Entonces, aquí les decía, aquí ya está mecánica solar, está el paso, les explico qué es lo que hay que hacer en el paso y luego un ejemplo. Entonces aquí ya puse el típico machote, que les decía que este no es necesario, y más cuando ya diste el primer prompt en la conversación en la IA. Y luego, aquí obviamente lo único que cambia es usando la información de la conversación que se agregó previamente, que es para que la IA tome la información previa, y desde el punto de vista astrológico, de astrología evolutiva y de linajes, describe la mecánica solar. Ahora es solar de una persona, y aquí le pondríamos hombre, hombre, con la siguiente configuración de su cara. Entonces te dice, localiza el sol identificando el signo zodiacal, grado y la casa astrológica donde se encuentra en la carta natal. Y si el signo donde se encuentra el Sol está interceptado dentro de la casa, es importante mencionarlo. Ahora, esto ya lo puse en la mayoría de las mecánicas, ¿no? Recuerden, si está interceptada la casa, es muy importante mencionarlo porque esa es una historia donde hay un bloqueo importante de una energía que se requiere un proceso terapéutico para desbloquearlo. Bueno, entonces aquí vamos a ver. Me voy a ir a la tablita que es más fácil. Acá abajo. Entonces, su sol de Fabricio está en el signo de Libra, en el grado 18. De hecho, también, por ejemplo, algo importante, o sea, en general la IA sí lee los grados y sí les da relevancia, pero hay técnicas, bueno, más bien, hay corrientes astrológicas, principalmente el Kabbalah, y hay otra corriente astrológica de un vidente
utilizan mucho el conocimiento de los grados para saber la energía que hay en esos grados. Entonces yo les diría que su sol, el grado del sol, de la luna, el ascendente y de hecho de la cruz cardinal es muy importante. Entonces le pueden preguntar específicamente por ese grado. Pero bueno, entonces su sol está en el signo de Libra en grado 18 en la casa 11 y obviamente pues su sol no está interceptado. Por ejemplo, en las tablas sí puedes ver si está interceptado, pero es más fácil en el... Sí se puede, pero no te va a decir directamente porque tendrías que ver que hay un signo que falta. Pero aquí, por ejemplo, te das cuenta, o sea, cuando hay un signo interceptado, es que, por ejemplo, aquí donde está Mercurio, que es el grado cero de Libra, estaría dentro de la casa, o sea, no tendría salida. Y obviamente puede ser por minutos, ni siquiera grados. O sea, si la casa está totalmente, o sea, casi que sale, pero no sale, entonces es interceptada. Pero bueno, aquí no es el caso. Entonces, vamos ahora a mencionar, agregar la descripción del signo con que hace cúspide la casa donde se encuentra el sol y la descripción de los elementos que están en la misma casa donde está el sol, que está en conjunción con él o en conjunción con la cúspide de la casa. Pues vamos a empezar. La casa 11 donde está el sol, está en cúspide con el signo de Libra. En el grado, vamos a ver, aquí es más fácil ver el grado en la tabla de acá abajo. En el grado 8. Y por ejemplo, también se puede utilizar numerología. Hay otros conceptos, pero también puedes utilizar numerología. Por ejemplo, los grados 8 pues, son de abundancia. Eh, Libra en el grado 8 y luego vamos a ver qué hay en la casa 11. Pues, por ejemplo, Marte está haciendo conjunción con la casa. Entonces sería lo primero que mencionaría. Marte está en conjunción con la casa, conjunción con la cúspide de la casa 11. Y luego, vamos a ver aquí, hay uno que está en conjunción con la cúspide y Marte. Ahorita estoy hablando de los planetas que están en conjunción con la cúspide y o el Sol, que bueno, en este caso, a excepción de Plutón y Lilith, bueno, vamos a ver, ahorita les digo. Plutón y Lilith no están en conjunción. Plutón está en Mercurio en grado 14 y Lilith está en Libra en grado 27. Como el Sol está en grado 18, digamos que Lilith sí está en conjunción, pero ya muy lejana, pero sí se tiene que poner. Entonces vamos a poner, Juno está en conjunción con la cúspide y Marte en el signo de Libra. Y Juno está en el grado, vamos a ver, 16. Por ejemplo, de los ejemplos que mandó Karina de su mecánica lunar y ascendentes, que fue muy detallada, ahí, por ejemplo, puso minutos y también está bien. De hecho, las orbes en las estrellas fijas es muy importante los grados y los minutos, porque, por ejemplo,
puedes tener una estrella en grado 27, por ejemplo, la del centro galáctico, por ejemplo, está en grado 27, minuto 36, por ejemplo, no me acuerdo exactamente. Y puedes tener el planeta ya en el grado cero en este caso de Capricornio. Entonces, si te fijas, realmente son 2,5 grados. Entonces, si el planeta o la cúspide está en grado cero con 50 minutos, todavía alcanza los 3 grados, pero puede ser que ya empiece a estar como en el grado 4 si sumas los minutos. Entonces también es importante algunas veces ver los minutos, principalmente en las estrellas. Y hay otro punto muy importante que ese se me estaba pasando. Hay un concepto que se llama Venus Cassimi, Mercurio Cassimi. Bueno, ¿qué se llama? Más bien, aquí le llaman Cassimi. Y eso es muy, muy importante. De hecho, he visto solamente una carta con esa configuración y sí es una persona, o sea, que ese planeta que tiene en el concepto de Cassimi realmente se expande muchísimo. Cassimi se dice que es cuando un planeta está en el corazón del Sol. De hecho, usualmente hay muchos Cassimises. Bueno, no muchos, pero digamos que el Cassimi dura muy poco tiempo, más bien. Entonces, el Sol cuando está pasando por los planetas o el planeta está pasando por el Sol, porque también puede ser así, hay un momento que se encuentra en conjunción el Sol con un planeta, pero la diferencia son minutos. De hecho, la diferencia de un Cassimi son 15 minutos. O sea, si está en grado 10 el Sol y, por ejemplo, y minuto 10. Y Mercurio, cuando naciste, está en grado 10 y minuto 15, quiere decir que tienes un Mercurio en Cassimi. Entonces, cuando pones el Sol está en conjunción con Mercurio en Cassimi, le pones así, Cassimi con Z. Yo creo que es una palabra japonesa. Y eso hace que la persona tenga una mente súper potente. O, por ejemplo, el Venus eh, en el Sol o hay diferentes tipos de planetas que pueden estar en ese tipo de conjunción que es digamos que están fusionados a nivel minutos, allá ni grados con el Sol y les llaman casimis. ¿Ok? Bueno, Juno está en el signo de Libra, en el grado 16 en conjunción con la cúspide y Marte. No, no, sí, ¿va? Sí. Uno sí está en la casa 12 donde está el Sol, está en cúspide con el signo en el grado 8. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, tiene a 10 grados el Sol de la cúspide, pero como quiera sí está haciendo aspecto con la cúspide. Y este, por ejemplo, es algo muy importante. El Sol está en el signo de Libra en grado 18 en la casa 12, haciendo conjunción la cúspide de la casa que está en casa en Libra, en el signo de la- del grado 8. O la puedo poner acá abajo, esta descripción, ¿no? La casa 12 donde está el Sol, está en cúspide con el signo Libra de casa 8. Y aquí podría poner, y el Sol está en conjunción con la cúspide. Luego Marte está en conjunción con la cúspide de la casa 11. Y Marte está grado 14. Marte está el signo de Libra en el grado 14 y está en conjunción con la cúspide de la casa 11 y el Sol.
Y también está Lilith. Sol. Hay un stellium de Marte, Sol y uno y Lilith en conjunción en el signo de Libra en la casa 11. Uno está en el grado 16 de Libra y Lilith está en el grado 17 de Libra. Y, ok, sí. Entonces ya tenemos a Lilith, Sol, Juno y Marte. Algo también importante, cuando ustedes visualicen la carta natal a nivel gráfico, tienen que fijarse en las rayitas azules, no en el objeto, porque luego, obviamente, cuando hay un stellium, los objetos los mueven muy lejos, bueno, unos grados, a diferencia de donde realmente tienen que estar. Por ejemplo, aquí se fijan, hay dos planetas súper pegaditos, que es Juno y bueno, no sé exactamente quién sea, que precisamente es lo que les digo, no se ve tan fácil, pero si ustedes se van a la parte de abajo, ahí sí van a poder ver los grados exactamente. Pues, por ejemplo, aquí Sol, grado 18 casa 11, eh, Marte, grado 14, luego te vas bajando, Lilith, grado 27, luego Juno, grado 16. Está en conjunción todos. Y luego también falta Spica y Arcturus. Entonces Spica y Arcturus están en grado 23 y 24, entonces están en conjunción. Ahora, como son estrellas fijas, pero Spica es una estrella real, es de las 6 estrellas reales más importantes del signo, perdón, de la galaxia. De hecho, Spica representa charola presidencial. Digamos que naciste con... Bueno, esa historia quizá no la conoces tú, Fab, porque no eres de México, pero cuando éramos jóvenes, o sea, cuando tenía 15 años, si tenías un amigo que tenía una charola del gobierno militar de México, obviamente no eras detenido por ninguna autoridad, hicieras lo que hicieras. Entonces, digamos que Spica es una de las bendiciones más codiciadas por las semillas estelares. Entonces vamos a ver, si tienes 23 grados con 41 minutos, aquí lo que tendríamos que ver es si hay un planeta que esté relativamente cerca a 2 3 grados. Juno, por ejemplo, está a 16, eh, Marte está a 14, Sol está a 18. Digamos que así como conjunción como tal, no. Pero como esta casa es tan relevante para ti porque está llena de un stellium, aquí lo que podemos hacer es ver eso más adelante también, creo que es en otra parte lo podemos detallar. Es ya cuando vemos los aspectos, pero aquí nada más les quiero mencionar esto. Spica. Por ejemplo, Spica aquí no tiene eh, aspectos.
Vamos a ver si Arturus. Arturus tampoco. Entonces, solamente digamos que no las mencionaría todavía en esta parte, pero el Stellium es súper potente. Y obviamente, por ejemplo, muy seguramente tienes aspectos con otras estrellas, pero esas digamos que solamente se mencionan que están en la casa 11. De hecho, aquí las mencionaría. Eh, Spica y Arcturus están en la casa 11. ¿Por qué no pongo los grados y el signo donde están las estrellas? Porque como les comentaba, no se mueven. O sea, se mueven muy poco. ¿Ok? Bueno. Y ahora vamos a describir, ahora sí, todas las conjunciones que tiene el Sol. O sea, vamos a empezar como empezamos desde el inicio y vamos viendo todas las diferentes aspectos. Pues algo que ya pusimos ahí arriba es que hace conjunción con la casa. Pero ahora vamos a ver. Y el Sol tiene los siguientes aspectos. Entonces, el Sol en casa 11, bueno, el Sol, eso ya lo pusimos arriba, tiene un aspecto de... ¿Este es quincuncio o sesquistil? Sesquicuadratura, ¿no? Cuadra, sesquicuadratura con la luna. Y aquí sí es importante mencionar la luna. Vamos a ver. Con la luna que está en Piscis, en el grado 2 de la casa 3. Y ahí vamos a continuar. Luego es partir. Ah, ok. El Sol tiene que cuadratura partir. Ujú. Eso es muy importante. Ahorita lo que me decía Mayor es que está en partila. O sea, es importante decirlo. Y, ok, luego el Sol está en semicuadratura con partir con el planeta Venus, que está en Sagitario. Ok, está en Sagitario, en el signo de Sagitario. Son dos. Ah, mm, luego el Sol está en conjunción. Ese ya lo había puesto arriba, pero está bien. Conjunción con el planeta Marte. Sí lo puedo volver a poner o no. Ahí, y realmente, si me pongo muy estricto, es no, pero no importa que lo repitas. Pero obviamente el Virgo de Mayor le va a decir, no, tienes que quitarlo. Al igual que el cuadro. El Sol está en cuadratura con la que está en el signo de Cáncer. Cáncer en la casa 7. Y por ejemplo, esto es muy importante porque como recuerdo la carta de Fab y está en conjunción con Quirón. Para cuestiones de linaje, Quirón, Lilith, planetas retrogradados, nodos son muy importantes.
Entonces por eso lo puse aquí. ¿Ok? Luego sigamos acá y luego tenemos un quintil. El sol está en quintil con una orbe de 1 grado. Está en aspecto con un- un- Urano, ¿en qué casa está? Con casa uno. Mm. ¿Y en qué? Uno, uno. Órale, o sea, en el grado 1. Por ejemplo, eso también es muy importante a nivel astrología. O sea, tener Urano en grado 1, en casa 1, en un aspecto quintil hacia el Sol, eso habla de que ese aspecto está súper potenciado. O sea, la velocidad que tienes para hablar y para pensar viene de ahí. Claro. Y esa viene de tu espíritu, no es de tu cuerpo biológico. Siempre que vean quintiles, biquintiles, es un don, o es una cualidad del espíritu que encarna en el cuerpo, no del cuerpo. O sea, no viene del linaje. Y luego tiene la conjunción con Urano, Urano, Saturno. Ah, ok. Aquí también es importante esta parte que me decía Mayo. Bueno, ahí lo voy a poner. Que al final de cuentas el sol también va. El sol está en aspecto de quintil con una orbe. Mm, no, ¿verdad? No la saco. Ah, o sea, Saturno está lejano. Ok, está bien. Bueno, entonces sigue. El sol está en cuadratura con Neptuno. Está en el signo. ¿En qué signo está? Ah, bueno, aquí en Capricornio. En casa 1. Espérame. Por ejemplo, aquí la casa 1 que tiene Fabricio está súper potente. Primero, aquí, por ejemplo, aquí el centro galáctico, que es el corazón de la galaxia, este sí está alimentando su ascendente, o sea, su avatar está conectado así directamente al sol central de la galaxia. ¿Que se te acabó la gasolina? No te apures, que hay Tiene más. más que un 5G. Sí. Y luego con Urano, Saturno, Neptuno y Vesta. Por ejemplo, ya sacaste la interpretación de tu ascendente, Fab, con toda esta súper, este, No con dones. Vesta, por ejemplo. Fíjate, por ejemplo, ahí les voy a hablar de Vesta, porque Vesta es uno Ujú. de los asteroides más relevantes en la misión de la persona. Donde esté Vesta, está tu devoción. O sea, donde esté Vesta es lo que a ti te motiva y realmente tu espíritu dijo, yo vine por esto. Digamos que ahí está como un punto rojo en el mapa. Bueno, más bien un punto dorado en el mapa. Entonces, hay una devoción muy grande en ti para disolver las estructuras que asfixian, eh, para darle un sentido a la vida terrenal que proviene de otra realidad. O sea, todo tu cuerpo, toda tu presencia, tu encarnación, viene a darle sentido a la vida terrenal, removiendo la rigidez ancestral. Eso es lo que a ti te motiva, es lo que inclusive la devoción te dice dónde hay que enfocar tu energía para que todo fluya. Entonces, Vesta es súper importantísimo en aspecto, digamos, evolutivo. Entonces, siempre que vean Vesta, denle mucha importancia. Por ejemplo, Ceres, Juno, Palas son como cuestiones de energía femenina. Por ejemplo, Ceres, nutrición. Juno, compromisos. Palas, mente estratégica.
Pero Vesta es como que lo que a ti te apasiona. Eh, entonces, es esa parte muy importante para ti. Y ahora, tener el centro galáctico en conjunción, o sea, por ejemplo, aquí si haces los grados, está a 2 grados. O sea, tú todo el tiempo estás bombardeando, o sea, cada vez que hay una llamarada solar o que hay un reseteo en la realidad que viene del sol central de la galaxia, y de hecho los soles están conectados en redes, entonces cuando el sol ya tuvo una llamarada fue porque el sol central ya la mandó previamente a todos los demás estrellas. Entonces, para ti te llegan antes que toda la humanidad. Entonces tú llegas y dices, estoy bien cansado, no sé qué me pasa, me quiero vomitar. O estás súper cargado de energía y después a los 5 o 6 días pasas con la humanidad. Porque toda tu personalidad viene, digamos, conectada directamente a la conciencia, de la conciencia galáctica. Y teniendo Bueno, esta, fibra óptica. ándale. De hecho, él no viene con fibra óptica, le pusieron un data center adentro de su cuerpo. Trae las fibras ópticas esas de 40 gigas que estaban ahí en multimedia. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan emocionado? No sé qué me pasa. Bueno, entonces aquí importante, cuando hagan la interpretación, por ejemplo, de un ascendente tan fuerte como este, o sea, pónganle muchísimo detalle, porque aquí hay muchísima información ancestral y de tu espíritu, ¿ok? Pero bueno, como eso lo vimos la semana pasada, vamos a seguir con el sol, porque si no. Pero sí está, o sea, de hecho, si yo hiciera nada más la mecánica solar, sí agregaría todo esto. Pero ahorita como eso, después obviamente vamos a hacer la casa uno y la casa 2 y así, no es necesario poner tanto detalle de golpe. Bueno, entonces Urano está en el signo de Capricornio, el grado en casa uno, el Sol está en cuadratura con Neptuno, que está en el signo de Capricornio, el grado 9 en casa uno. Ok. Entonces, como les comentaba, si realmente estuviera haciendo nada más la mecánica lunar y solar de Fabricio, sí le pondría todo ese. Pero como va a ser o sea, haríamos las 12 casas, no tendría sentido. Y luego, acá estamos acá. Ujú, Duda. ujú. Que otra vez sí lo mencionaste, pero ahorita como dije, Sí, sí. ¿cuándo sabe, o sea, em, como se va a poner en otra casa, ya no lo pones aquí? O sea, como el detalle se va a poner más en... En más adelante. Sí, ¿verdad? Porque es mecánica solar. Sí. Ahí yo te diría, primero, busca orbes pequeños, o sea, más bien, ¿cómo les das prioridad? Ujú, Si son, por ejemplo, es que esa parte, si lo veo mecánicamente, te voy a dar la respuesta mecánica, porque no te daría como la respuesta de astrólogo, porque entonces ahí ya entraríamos en un conflicto con el curso. mm, Entonces, hablando como programa, o sea, así como diciendo, yo voy a leer la carta y te voy a pasar estos datos, ujú, es todos los elementos que estén del Sol y o que hagan conjunción con el Sol ujú, o cúspide en la casa donde esté el Sol, que es lo que de hecho dice aquí, son los que yo sacaría todos los aspectos mayores y menores. mm, Ahora. El caso de Fabricio es que tienes un stellium, o sea, es un montón de líneas. Si realmente mm, quieres hacer bien la interpretación, haz todos los aspectos de cada elemento que están haciendo conjunción con el Sol o la casa del Sol. mm. O sea, en la cúspide de la casa donde está el Sol. Ya las otras casas, yo te diría, no es necesario tanto detalle, porque después lo verías. Ese Ya, sería como el... Ujú. o sea, como que al final, o sea, es que, o sea, no se toman todos igual, o sea, la mecánica de la luna, o sea, o sí, de cada uno de la luna, el sol, todo eso, es como si las hicieran todas las piezas y luego las juntas, ¿sí? Sí, sí, de hecho. O sea, por ejemplo, en la mecánica lunar, ¿qué es importante? La luna, cáncer y todo lo que hace Ujú, conjunción con la luna o la casa de la luna. ujú, En la mecánica solar es todo lo que hace conjunción o la casa de Leo y Marte.
de Marte, ya. O sea, siempre va a ser el planeta, el signo y donde esté, Ujú, ¿verdad? O sea, sí. pero los armas como individuales y luego ya se van a pegar todos juntos. O sea, aunque de algún modo Ah, se pueden repetir, ¿verdad? O sea, sí, de los hecho aspectos. muchos se pueden repetir. Y algo importante en esta parte, Charlie, haz de cuenta que la inteligencia artificial, si tú le, por ejemplo, si yo hiciera los 12 prompts, o de hecho son más, son 14 prompts o 15 prompts, Ujú, y se los pego todo de golpe, la ujú, información que me va a dar va a ser resumida. sí. Entonces, qué se hace o cómo se le hace? Se Mm, va y se crea la conversación y se le va dando casa por casa, o sea, le vas dando mm, el prompt de cada casa o de cada mecánica. Y eso hace que las respuestas sean más claras y más detalladas. lo incrementa, porque si no, como lo quiere resumir, entonces de ese Ujú. modo así agarra y te da toda la información de una y luego ya puede ser, y ahora sí ya tomas todas esas juntas, las tomas todas y las juntas, ¿no? De hecho, sí, o sea, en el documento de Word, eh, en esta plantilla, haz de cuenta que yo voy haciendo el prompt de la mecánica lunar, esta es Mm, la parte de la mecánica lunar, la pego. mm, Y luego hago el prompt del ascendente, se lo ujú, doy en la misma conversación a la IA, ujú, me da el resultado y lo pego. mm, Y entonces luego le doy la mecánica, o le doy la mecánica solar también antes, o sea, el ascendente y la mecánica lunar, no importa el orden, eh, en la misma conversación y de hecho me dice, ahora me estás dando más información que hace que esta parte tenga sentido. Y mm, ya. Y luego le das la casa uno, aquí me falta la casa uno. Es que el ascendente y la casa uno son parecidas, pero falta la casa uno. Entonces le pongo la casa uno y me dice, ahora me estás dando la personalidad, que ahora te puedo dar más respuestas como de la encrucijada que tiene la mecánica lunar. mm, Y luego le das y ya vas pegando y luego te va dando la casa 3. O sea, vas casa por casa mm, interpretándola en la misma conversación y pegando. mm, Y así es como que la inteligencia te va dando la información. mm, Por ejemplo, ahora que estoy programando con inteligencia artificial, es el mismo procedimiento. O sea, si yo agarro y le digo, hazme un sistema X, Y, Z, me arma puro cochinero. Yo le tengo que dar requerimiento por requerimiento, historia por historia, arquitectura específica para cada capa, para que me haga la capa exactamente como yo la quiero. Haz de cuenta que así es la carta natal. Si tú le mandas varios prompts o se los mandas en diferentes conversaciones, mm. no te da el detalle tan preciso. Sí, pues sí. No correlaciona. No, no Mm, correlación como dice Google. exacto. ¿Ok? Ya. Entonces sí es importante esa fase. ¿Ok? Mm, Bueno, entonces regresamos por acá. Mm, Entonces estábamos, el stellium de Marte, el Sol tiene los siguientes aspectos. Estamos aquí, el Sol está en cuadratura con Neptuno en Capricornio en el grado 4 y luego el Sol está en cuadratura. Cuadratura con Quirón en casa 7. Por ejemplo, aquí está bien. Como el orbe es uno, sí se lo mencionaría. El Sol está en cuadratura con un orbe de la casa uno. Algo que fíjense, no han puesto atención. Mayola no me ha dicho eso, que puede ser que vaya bien. Pero no he checado si están retrogradados algún planeta. Lo vamos a checar, porque eso es muy importante, No, ¿no? Ok, los que yo. ok. Bueno, nada más Palas está retrogrado, pero no hemos llegado a ese punto. Ok. Entonces, aparte también es importante los retrogrados. De hecho, ¿cómo se pueden dar cuenta? Por la R o porque aquí va a estar negativo el movimiento.
Y acuérdense que también hay otros que se llaman SD, que son directos, y los nodos, que también cuando tienen una D, son importantes que los mencionen. ¿Ok? Bueno, pues continúo. Entonces está Sol con cuadratura Quirón. Y luego, por ejemplo, aquí está Sol, conjunción Juno. Ya creo que ya la había mencionado. Sí. Pues sí, como es conjunción ya la mencioné, pero digo, para, así como, como dijeran, tengo que hacer el programa como según yo lo diseñé. Está en conjunción con Juno. Ya me lo voy a poner así. Eh, sí, es Juno. Ok, y luego está en cuadratura, pero como es 4 grados, la descarto. Pero por ejemplo, este trígono con estrellas sí es importante. Con Rigel, órale. La comunicación IFAP se lleva. Entonces, el Sol está en trígono con estrella fija Rigel con un orbe de un grado. eh, que está en la casa. Vamos a ver dónde está Géminis. Lo que tengo que ver es dónde está Géminis, porque ahí está Rigel. Entonces es la casa 6. Entonces, por ejemplo, algo que, bueno, pues al final de cuentas, Fabricio ya sabe, es que la comunicación es su servicio, es una labor de su día a día. En la casa 6. Bueno. Ujú. Y tiene el sol está en con el medio cielo. Está en cielo. ¿En qué está el medio cielo? Virgo. En Virgo. En Virgo. Sí. Ok. Bueno, por ejemplo, aquí también, si les dicen Sol en semicuadratura con el medio cielo que está en Virgo, en el signo de Virgo, en el grado 5. O sea, cuando eres astrólogo sabes que esto es una exigencia de autoperfeccionamiento que él tiene con su identidad. En el grado 5. Y luego en grado 5 también es importante, pero obviamente eso se los va a decir la IA. Y bueno, entonces, aquí por ejemplo, que es el caso de FAB, apenas nos aventamos el sol, pero aquí dice agregar la descripción a los procesos astrológicos mayores y menores que tiene el sol con la luz, con la cruz cardinal, o sea, ascendente y C medio cielo descendente, los planetas, puntos kármicos, asteroides, estrellas fijas de la carta natal. En cada uno describe aspectos que tiene con el sol, signo zodiacal, grado donde se encuentra el elemento de su casa. Y si es relevante, agrega la cúspide de la casa donde está el planeta para planetas transpersonales. Por ejemplo, en el caso de Saturno, que está en la misma casa uno, esta parte es relevante. Entonces aquí es donde va esa parte. Ah, ay, no, no, es más acá abajo. Entonces aquí tengo que poner el, el signo de la casa, más bien. No. La casa uno está en cúspide con el signo de Capricornio y Saturno
es su regente tal en un excelente punto Neptuno. Mm, mm, mm. Urano, Mm, Saturno, Neptuno. Nada más son esos tres, ¿verdad? Bueno, nada Sí. más. No, oye, más. Dice, creo que nada más. Sí, la, de esta. Casa oye, múltiple, nomás la cúspide está en Sagitario. Ah, lo tienes en Sagitario. Interesante. Ok. O sea, que es el ascendente, pues. Mm, sí, sí, pero Ujú. Y tienes ya razón. la casa 2 es Capricornio. Mm, sí. Y la 3 La es casa 2 es Capricornio. Acuario. Y así se va aire con Ok, aire, tierra con ya. tierra, y así. Pero tienes razón, aquí estaba cometiendo un error. Entonces aquí la casa uno está en cosplay con el signo de Sagitario. Sagitario, en grado 24. Y su regente está en el signo de Cáncer, en San 7. Eso sí tengo que decir. Ujú, ok. Entonces aquí solamente lo menciono porque en la casa uno hay muchos planetas transpersonales. Como quiera, cuando hagamos la casa uno y el ascendente saldrá todo el detalle de esa casa uno. Ahora, agregar la descripción de la casa donde se encuentra el cúspide de Leo. Agregar la descripción donde se encuentra. Ajá, sí. Ok, nada más dejen checar una cosa. Agregar la descripción de los aspectos que tiene el Sol con los planetas, puntos kármicos de la persona cada uno. Ujú. Agregar la descripción de que se Aquí me faltó algo que no lo tengo narrado en los pasos. O sea, tengo que describir los aspectos. O sea, lo puedo hacer ahorita, pero me va a tardar. Ya no nos va a dar tiempo. Pero aquí hay que describir los aspectos de Marte, Juno, Lilith. O sea, todos estos aspectos de Marte, Juno. O sea, ya describimos los del Sol, pero nos falta describir los aspectos de Marte, Porque de están en conjunto. Juno y de Lilith, porque están en conjunción con el Sol. Por ejemplo, de Plutón no, porque no está en conjunción con el Sol, pero Lilith, de hecho Arcturus y Spica también, pero hoy vimos que no tenían. Entonces, Lilith, Sol, Juno y Marte, sí hay que describirlos. Pues aquí me va a faltar esa parte, ¿no? Falta describir los aspectos completos de los planetas que están en conjunción. Más que planetas son elementos, ¿ok? Y aquí hay que detallarlos, que esta parte es importante. Y ahora, Yo, Yo, yo lo yo que lo que ajá, hice hice cuando cuando tenía tenía así así muchos, muchos, es primero puse la estructura de la casa, o sea, de los planetas que están en la casa. Entonces yo aquí puse, bueno, habría puesto Marte, bueno, el Sol relevante porque pues con eso estoy iniciando, ¿verdad? Y Lili, Spica y Arcturus. Y aquí ya veo que Plutón pues ya está muy lejos, ya no lo incluyo en la revolución solar. y ya no, Y ya después, revolución solar, no, carta natal. pues pues estamos estamos haciendo la haciendo la solar, solar, ¿no? ¿no? Ah, no, es que mecánica solar es una. Mecánica Mecánica solar, solar, perdón. perdón. Ya no. Ok. Ok. Entonces, ya después de eso, entonces ya, para que no se me pase precisamente ese detalle, y ya después pongo en cada uno, y ya voy describiendo abajo de donde puse la de Marte, ya pongo la cúspide y voy poniendo todas las conjunciones, pero ya de acuerdo a
a la tabla considerando el orden de que después del Sol empieza Mercurio, luego sigue Venus y luego Marte y bla, bla, bla. Sí, sí, de hecho así, o sea, Y así así ya es. no hay pierde. Bueno, para mí me ayudó. Sí, de hecho así tienes que hacerlo. O sea, vas describiendo toda la tabla de cada uno de los planetas que hacen conjunción, ya sea con el Sol o con la cúspide de la casa, que es. Ahora, un ejemplo claro aquí es no agregaría a Plutón, porque Plutón va a salir hasta que llegue y describa la casa, La casa. porque Plutón no hace conjunción con el Sol o la cúspide. Ok, Ujú. ok. Nada más que ahorita por el tiempo pues, no lo voy a hacer. Y luego, ya que tengo la casa descrita del Sol, que, por ejemplo les decía, quizá muchos pues, no tienen una estela, ¿no? ¿Dónde está el Sol? ¿Verdad? A excepción de Fab y varios de aquí. Entonces, ahora, luego sigue la casa de Leo. O sea, aquí describes la casa de Leo. Eh, en la casa de Leo de Fab, por ejemplo, algo interesante es que está Regulus con el. De hecho, se me fue. Este es el nodo sur, ¿verdad? Si bien recuerdo. Mm, sí, sí. Interesante. Y es nodo norte con luna y nodo sur con aspectos solares. ¿En qué te habla de eso? Bueno, es que hay una historia masculina o de energía solar que hay que conectar y sanar. Entonces aquí, bueno, le voy a poner el signo de Leo hace cúspide con la casa 9 y dentro de la casa está el nodo sur en grado 24 en el mismo signo de Leo en conjunción con la estrella del Regulus que está en el grado 29. Aquí, por ejemplo, algo importante, la estrella Regulus es de las estrellas, obviamente, de las 6 estrellas reales. Como es nodo sur, es muy importante y está en la misma casa. Entonces, aquí, por ejemplo, sí se podría poner aspectos de grado 4, inclusive grado 4.5, porque aquí te están hablando de una historia de un linaje eh, con poder social. Y de alguna manera habría que ver los aspectos del nodo sur y Regulus en la carta para ver qué te está diciendo. Vamos a ver. Ujú. Aquí está el nodo sur, está en Quincuncio con Neptuno, que está en la casa uno. Por ejemplo, aquí te está hablando de rigidez, de desconexión de su espíritu por estructuras sociales rígidas. Y luego en semicuadratura en orbe cero con Júpiter, que es la conexión con la energía madre. O sea, aquí hay un conflicto fuerte de nutrición, de vulnerabilidad. Entonces, digamos que el linaje lo que está pidiendo reparar es la conexión con la energía madre y la rigidez de las paradigmas sociales, pero de manera muy importante. O sea, cuando está Regulus tocando, los planetas son muy relevantes. Y los Regulus está en trigono con Urano, o sea, con el revolucionario. O sea, tienes el don del revolucionario. O sea, es como restaurar la expansión del linaje. Luego aquí hay una posición y este creo que es semisextil, si bien recuerdo. Pero hay una oposición con la luna. O sea, te está hablando de como una necesidad de conectarse nuevamente al mundo interior, a la energía madre. Eh, pero bueno.
Entonces, si se fijan, aquí tendría que poner este tipo de aspectos. O sea, Leo conjunción con la estrella de Regulus que está en el grado 8 y la estrella de Regulus está en oposición a la luna. Y otra parte les dije. um, en oposición a la luna y en Trígono con curva de 2 grados con Urano. Y el nodo sur habíamos dicho que está en quincuncio con... No, ese es sesqui cuadratura con Neptuno. ¿Por qué no estoy poniendo mucho detalle? Porque es una información, en este caso no extra, pero después cuando lleguemos a la casa 9 se va a detallar mucho más. Y bueno, entonces el signo Leo está en cúspide y luego agregar la descripción de la casa donde se encuentra el regente del signo zodiacal. Y entonces el regente de la casa 11 que es Venus, está en la casa 12 en el signo de Sagitario. Y vamos a ver en qué grado. Venus está en grado 3. El signo de Sagitario en grado 3. Y ahora vamos a ver aspectos importantes de Venus en la casa 12. Tiene un biquintil, por ejemplo, este biquintil, y está en aspecto de biquintil con Júpiter. Entonces, buscaría puros aspectos mayores. Por ejemplo, este trígono con Palas. Y Venus, mm, en Palas. Palas se cortan en qué casa estamos. En Aries, está retrogradado. Aries. en casa cuatro. Entonces, por ejemplo, de hecho, esta es súper importantísimo. O sea, el regente de las casas siempre va a ser muy importante y aquí está contando una historia de cómo se perdió el gozo de la vida. Bueno, cómo está encarcelado el gozo de la vida y cómo se puede reparar. Y bueno, luego, si es que el sol no está en casa 5, agrega la configuración de la casa 5. Ahora, obviamente, la casa 5, como no estamos enfocados todavía en la casa 5, vamos a ver si tiene aspectos importantes. Entonces, por ejemplo, aquí le pondría la casa 5 está en el signo de Aries y dentro de ella está el punto de la fortuna en el signo de Tauro, en el grado 8 y Vertex en el grado 14. No pondría Retrógrado, tanto más detalle porque todavía lo vamos a ver más. de Me retrógrado, dijiste, ah, vértex o de retrógrado. Vertex está de retrogrado el grado 14. ¿Ok? Y luego el poderoso Marte. En este caso, como Marte de alguna manera está en conjunción con el Sol, aquí ya digamos que ya lo hubiéramos descrito, pero vamos a describirlo aquí el Marte para que la interpretación nos saque bastante.
Entonces, Marte está en la casa 11 del del Sol y tiene, no sé. Entonces me voy a la tablita de Marte. Entonces Marte está en cuadrado con Júpiter. Ahorita los voy a poner sin K para que me dé tiempo. Marte está en cuadratura con Saturno en casa 1. Marte está en cuadratura con Neptuno en casa 1. Marte está en semi sextil con Plutón en casa 11 en el ciclo. Y están los nodos. Quirón. No, no, está cuadratura con Quirón. ¿No? Con Quirón está en el ciclo. En el grado, vamos a ver Quirón, ¿en qué grado está? Grado 16. Y ahora amistad con Vertex. Entonces los saltamos. Olas. Vesta. Martes. No, es- y Marte. En Intil. Por vez. Pues, por ejemplo, este es un aspecto también muy importante. O sea, cuando Fabricio, digamos, entra en conexión con su vigor, su fuerza, se conecta al centro galáctico. Es muy relevante para él. Les vamos a poner todo el prompt. Que les digo, me salté unas pequeñas partes. Ay, ok. Copiar. Y ahora sí, nos vamos a Gmail. Y les digo, nunca mezclé una conversación de dos cartas que no van a revisar juntos. O sea, por ejemplo, si van a hacer una sinastría o algo así, pues sí. Pero si no, bueno, esto. Cosa. Me pongo prom, y listo. Entonces ahí
está analizando, revisando, y si tuviera la mecánica lunar previamente esta conversación, empezaría a hacer más conjeturas atando los cabos de las informaciones. Y obviamente cada vez que le vas dando el ascendente, las casas va haciendo más detalle y más profundidad. Y luego tú puedes ir preguntando a más profundidad. Por ejemplo, le comentaba a Mayola, ¿no? Cuando veas por ejemplo, una estrella importante en una conjunción o en un grado importante o con un planeta, pídele más detalle. Las estrellas fijas te dan un detalle muy importante. Por ejemplo, algo que vi que hizo Karina, que también es muy relevante. Hay cartas en el PDF que les mandé todas las estrellas, o bueno, muchas de las estrellas mayores y supremas. Ella checó el grado donde estaba su Plutón y se dio cuenta que ahí hay una estrella mayor. eh, entonces la agregó. Entonces eso también es muy importante. Aquí como que ya se está tratando. Mm, voy a poner. Oh, Bueno, ahí acabó. sí, acabó. Sí. Vamos a ver. No, está aquí pensando. Ya, yo como que lo que he visto es que Gemini es como más chorero, o sea, te pone Ujú. más palabras más rimbombantes, más acá de tu. Y Claude es más como, bueno, ingenieril al chile, así, pum, solución, pues, o sea, es más así. Y está más claro, y acá te pone palabras más rimbombantes y más así, como, pero los dos jalan, o sea, hay que usar los dos, ¿verdad? Digo, ya lo he hecho muchas veces, Sí, pero sí, sí, hay que usar los dos. sí. ¿Y ahí por qué estaba tardando? O sea, le puse esta parte, se me pasó, ¿no? Donde puse que faltaba lo de Marte. Entonces yo creo que estaba haciendo pelotas. Entonces aquí, por ejemplo, esta vieja persona comienza en el nodo sur en Leo. Por ejemplo, ahí sí se fijan la diferencia, ¿no? Si no lo hubieras puesto. En conjunción con la estrella de Regulus. Esto indica vidas pasadas o una fuerte herencia genética donde el individuo ocupó posiciones de autoridad intelectual, filosófica o espiritual. Hubo un sentido de realeza o de poseer la verdad absoluta. Casa nueva. O sea, la casa nueva es la de la filosofía y la religión. De hecho, inclusive quizá, por ejemplo, hubo personas de puestos religiosos muy altos. O sea, 5 o 6 generaciones antes quizá en Europa. Las posiciones de Regulus a la Luna, Piscis, casa 3 y la sesqui cuadratura con Neptuno sugieren que este poder o certidumbre dogmática pudo haber causado una caída o desilusión profunda, sacrificando la empatía emocional y la comunicación cercana en favor de grandes ideales. Para equilibrar este eje, el Sol en Libra en casa 11 exige una profunda descentralización del ego. Casa 11 son los grupos. El propósito de esta vida no es brillar solo en el escenario, sino aprender la objetividad, la equidad, la participación dentro de grupos, redes y la sociedad. Eh, bueno, aquí habla de Eugenio, nos recuerda el ascendente del destino de encarnar, como el ascendente Sagitario 24 grados, el impulso vital busca la expansión y el sentido y la síntesis. Sin embargo, su regente Júpiter en Cáncer, en la casa 7 en conjunción con Quirón, el destino expansivo de Sagitario no se logra a través de viajes solitarios o dogmas, sino a través de la vulnerabilidad emocional, la formación de raíces y la intimidad profunda con el otro. Entonces, si se fijan, son detalles muy profundos. E inclusive yo me he dado cuenta que la gente no los llega a comprender, o sea, porque necesitan luego el traductor de qué le dijo el Jimmy. Entonces, para eso son las terapias o ya las consultas astrológicas.
El Stellium Libra Casa 11, la lucha por la armonía, en conjunción con Sol, Marte, Luna, es el motor principal de la carta. Sol, conjunción Marte, aporta una tremenda energía vital y espíritu pionero, pero en Libra esta agresividad es filtrada por la energía de agreder o mantener la paz, lo que puede generar una tensión interna masiva. Y entonces aquí te va dando un detalle, ¿no? Revela las sombras de las relaciones, hay un rechazo visceral, la sumisión, una pérdida de autonomía dentro de los vínculos. Uno indica que los compromisos y contratos vinculares son el terreno principal de evolución, estrellas fijas, la presencia de Spica, el don de la brillantez y el talento. En la casa 11 otorga a estos estelas una protección especial. Algo que también me he dado cuenta en muchas personas, las cartas, o sea, las estrellas fijas en qué casa estén son relevantes. No es lo mismo que Spica esté en la casa 1, que esté en la 11 o en la 8. Y luego, cómo se vinculan las estrellas entre las casas. Aún no tocan los planetas de manera específica. Entonces, eso sí es muy importante. Luego aquí las cuadraturas y los conflictos, y ya vienen, por ejemplo, cuadratura Saturno, Neptuno, Capricornio. La identidad personal está estructurada bajo el peso del deber y la rigidez. Y bueno, pues es lo que Faba ha ido sanando. Pero simultáneamente disuelta o confundida por Neptuno, el Sol y Marte intentan accionar en la sociedad, pero se topan con un modo de autorrestricción, inseguridad física o sensaciones inadecuadas en su propia estructura de personalidad. Y bueno, aquí hablan todavía de los escenarios de linaje. Entonces, lo que yo me he dado cuenta también es que es una condensación de información tremenda. O sea, realmente poderla digerir y luego ir al mundo interior y repararla son 5 o 10 años si eres precoz. Entonces, realmente se requiere un esfuerzo enorme, pero es súper importantísimo tener esta información a la mano, que es lo que realmente estamos haciendo, ¿no? Tener un super microscopio. Entonces, pues nos despedimos. Muchas gracias. Ahorita paso el prom para Fab y que lo pueda usar. Y también les mando mañana el documento que vimos, donde ya están los pasos para las 6 casas, mecánica lunar, solar, ascendentes. ¿Sale? Muy Saludos y bien. buenas noches. Gracias, Lalo, por el plan de Gracias, gracias. estudio. Y- El plan de estudio ya no sé si es de iluminación y ascensión De la vida, de la chico. vida. Bueno, ya me metí a estudiar esto, chinga, más. Bueno, Pero ahí voy. está bien, Gracias a pero todos. ya tienes Cuídate. abdomen marcado. Lo hicimos. Bueno, bye bye. Bye.